Antes de empezar con el siguiente vídeo, quiero hacer la aclaración de que el mismo está hecho con fines de entretenimiento e informativos, y que no tiene la más mínima intención de dañar la imagen de nadie. Aclarado esto, comencemos. Ricardo Lunari asumió el puesto de entrenador de Millonarios en pleno torneo finalización 2014, luego de la destitución del español Juan Manuel Lillo. El equipo no pudo enderezar su camino lo suficiente como para clasificar a los playoffs ese semestre. Ya pensando en afrontar el año 2015, se traerían varias caras nuevas. Los más destacados fueron, Nicolás Viconis, arquero procedente de Patriotas, de Iber Machado, lateral de Alianza Petrolera, un tal David Macalister Silva, proveniente del Deportes Tolima. Pero sin lugar a dudas, el jugador que generó más expectativa, por la trayectoria que había tenido, era sin dudas el Pocho Insúa. El volante argentino arribó por pedido expreso de su compatriota Lunari, quien mencionó en aquella ocasión que había armado el equipo que buscaba y que era acorde a sus planes. El último jugador en sumarse al equipo para esa campaña, sería Maxi Núñez, otro argentino, esta vez traído del fútbol peruano. Por un concierto en el Campín, se aplazó la primera fecha en la que Millonarios recibía al Deportivo Pasto, y el renovado equipo del Gaucho hizo su debut oficial contra Patriotas, en el marco de la segunda jornada, donde un doblete de Jonathan Agudelo le permitió arrancar con pie derecho. El azul volvería a tomarse un, entre comillas, descanso, en la siguiente fecha, postergando la visita a Manizales por los compromisos internacionales del blanco en ese entonces. A continuación, el cuadro albiazul se floreó en el Campín a costa del Cúcuta Deportivo y Cortuluá, a quienes vapuleó con sendas goleadas, un 3-0 y un 4-1 respectivamente, para ubicarse rápidamente entre los primeros puestos de la tabla aún debiendo algunos cotejos. No obstante, un bache de 6 partidos sin conocer la victoria, incluyendo una abultada derrota en el Palmaseca con el recordado triplete de Santos Borré, frenaban en seco al cuadro de Lunari y lo aterrizaron hasta la 13ª casilla del campeonato. Un gol de Gabriel Díaz sobre el final, rescataba un empate in extremis con el que el embajador evitó caer contra la Equidad en condición de local. En ese contexto, los encuentros aplazados fueron oxígeno para el azul, ya que metió 3 triunfos consecutivos en un momento crítico del campeonato. Primero, sacó una buena renta de un débil cuadro pastuso que apenas pudo poner las manos, y se fue goleado por 5-1 de la capital del país. Luego, una trabajada victoria contra Boyacá Chico, también en el Campín. Por último, un tanto sobre el final del goleador Fernando Uribe, le permitió al equipo de Lunari asaltar Palo Grande y llevarse las 3 unidades que lo devolvían parcialmente al grupo de los 8. Un insólito tropiezo contra Uniautónoma en el Metropolitano, cortó la buena racha. Millonarios atravesó algunas jornadas de irregularidad, en donde demostraba su poder ofensivo como contra Alianza Petrolera, y a la vez donde sacaba a relucir sus falencias defensivas, como en el empate a 3 contra Jaguares en la ciudad de Montería. El onceno albiazul consiguió un triunfo clave en la penúltima fecha ante el Medellín, con este golazo de Roballo incluido, que lo dejaba dependiendo de sí mismo para instalarse en los cuartos de final del torneo Apertura. El 17 de mayo del 2015, tenía un duelo directo ante nada más y nada menos que el rival de patio, en un clásico donde el perdedor quedaría eliminado. Santa Fe se fue al descanso con la clasificación en el bolsillo gracias a un gol de Jerry Mina. Sin embargo, un gol de Fernando Uribe nada más empezada la segunda mitad, emparejaba las acciones. Sabiendo que el empate no le servía a ninguno, el encuentro fue una batalla a cara descubierta, donde el panameño Román Torres cazó un mal despeje de Omar Pérez en el área y completaba la remontada. Con el León completamente abalanzado al ataque, una letal contracomandada por la velocidad de Maxi Núñez en tiempo de descuento, le dejó en bandeja el gol a Roballo que puso la guinda y certificó lo que ya era la clasificación azul. En la llave de cuartos lo estaba esperando el Envigado, quien había terminado el todos contra todos en la segunda ubicación. El embajador prácticamente sentenció la serie en el encuentro de ida, gracias mayormente al espectacular triplete de Fernando Uribe en una ráfaga de 10 minutos sobre los instantes finales del cotejo. El atacante pereirano también dejó su marca en la revancha en el Polideportivo Sur, donde la cantera de Héroes se llevó una anecdótica victoria por 3-2. Ya en las semifinales, el cuadro de Lunari se encontró con el Deportivo Cali. El primer round de esta serie fue un intercambio de golpes de lado y lado. Pese a las, entre comillas, especulaciones, que había respecto a Mayer de cara a este partido, el vallecaucano demostró su compromiso y profesionalismo, anotando un golazo que le permitió a su equipo llevarse una mínima ventaja para Palmira.
En la vuelta, el tanto de Mateo Casierra forzó la tanda de penales, en la que el cuadro azucarero fue más efectivo. El fallo de Luis Delgado, quien fue inicialista debido a la acumulación de tarjetas amarillas de Viconis, clasificaba a la escuadra del Pecoso a la gran final y dejaba al onceno de Lunari a portas de la estrella 15. Posterior a la dura eliminación, Mayer Candelo cuestionó la decisión del entrenador argentino de dejarlo en la banca, y que solo le diera unos pocos minutos, donde menciona que le cambió la cara al equipo con su entrada. Ahora que repasamos los hechos, vamos a las declaraciones del estratega santafesino, y a analizar las acusaciones. He tenido problemas incluso en Millonarios, un equipo muy grande. Llegué el capitán, el alma del equipo, Mayer Candelo, con una gran trayectoria, un jugadorazo impresionante, pero no estaba para más de 20 minutos. Y yo lo llevé al Pocho Insúa en lugar de él, jugó, lo banqué, hizo un gran torneo Federico, y bueno, y finalmente me termina tumbando este jugador que estaba en el banco. Lamentablemente después no me ayudaron los resultados y me termina tumbando. Pero si yo llego a meter ese campeonato, este muchacho yo creo que no entraba más al club. ¿Y cuál era el modus operandi? ¿Qué hacía Candelo? ¿Hablaba con uno, los amigos de él? ¿Qué te iba dando vuelta al vestuario? Sí, hubo partidos. Los suplentes jugaban la Copa Colombia. Y bueno, yo aprovechaba para poner a todos los suplentes y fuimos a jugar contra Bogotá Fútbol Club, un equipo que los trabajadores del Jumbo acá seguramente le hacen partido, y perdimos 2-1, una tarde muy sospechosa. ¿Y vos qué haces ahí? Entrás al vestuario, ves un partido sospechoso. No, en el entretiempo todavía estaban 1-1, un partido que estábamos jugando mal, pero en el segundo tiempo fue muy sospechoso. Terminó el partido, al otro día los cité a todos, y le dije directamente, usted y usted entregaron el partido ayer, así que ya voy a pedir a los directivos que queden desafectados del plantel. Yo no quiero trabajar más con ustedes. Después vino un grupo de jugadores a interceder por ello. El presidente me pidió para que no haya problema con la hinchada, porque nosotros estábamos primero en el campeonato. Entonces eso era como colgar dos jugadores era como un escándalo. Y ellos no quisieron correr el riesgo. Y uno como joven, estás en un país extranjero. Accediste. Entonces digo, bueno, listo. Entonces, bueno, por supuesto, cada vez jugó menos y lo superamos, pero no se solucionó el problema. Para empezar, el entrenador gaucho tiene una pequeña equivocación con respecto al rival del encuentro de Copa, ya que ese partido fue ante Expreso Rojo, club que por ese entonces era el colero de la segunda categoría. Estas son las imágenes de aquel partido, donde se evidencia una pasividad defensiva en ambos tantos del Expreso. Si te fijaste bien en las declaraciones, te habrás dado cuenta que según Lunari, hay otro responsable en la pérdida de este cotejo, quien fue titular ese partido, y se deduce que era un jugador que no era muy habitual y que era querido por la hinchada. Quien cumple con estas características es Luis Delgado, a quien dejo a tu criterio si cuenta o no con algo de culpa en los tantos recibidos. Otro jugador que cumple con estos requisitos es Rafael Roballo, quien había jugado pocos minutos hasta ese entonces. Todo hay que mencionarlo, puesto que el gol embajador provino de un centro de Mayer a Cadavid. Este encuentro fue jugado en marzo, cuando el equipo se encontraba en un pequeño bache de resultados. Lo que dijo el volante, que en ese momento contaba con 37 años de edad, post-eliminación contra el Cali, reafirman su inconformidad por los minutos que jugó esa temporada, pero es verdad que cuando entró a la cancha del Palma Seca, Millonarios pasó a dominar las acciones, donde tuvo una que otra escaramuza, para pasar a la final en los 90 minutos, sin efectividad alguna. El ex técnico del Deportivo Cali recientemente dijo que Lunari se la tenía, y cito, montada, confirmando que hubo algunos problemas en su relación. Y respecto al segundo, entre comillas, implicado en aquella derrota por Copa Colombia, personalmente no creo que haya habido alguno, puesto que ambos jugadores respondieron a la altura cuando les tocó jugar, y es complicado pensar que tuvieran algo en contra del entrenador, o que fueran capaces de algo así. Pero tú, ¿qué es lo que piensas? ¿Crees que Mayer fue el responsable de la salida de Lunari? ¿Crees que hubo otro jugador involucrado? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Este video ha llegado hasta acá. Si te gustó, no olvides que puedes suscribirte al canal para seguir viendo contenido sobre Millonarios. Muchas gracias.